Buenas tardes, licenciado. Yo soy el cadete Jordi Jesús Pacheco Carrera de décimo alfa con el video de todo sobre las funciones simétricas, qué son, cuáles son sus tipos, cómo podemos identificarlas y por último algunos ejercicios y problemas sobre las funciones simétricas para poder entender un poco mejor el tema. Primero tenemos qué son las funciones simétricas. Las funciones simétricas son aquellas funciones que presentan algún tipo de simetría en su función o en su gráfico. Generalmente las funciones no suelen presentar simetría, pero cuando lo hacen pueden ser de tipo par e impar, pero no los dos tipos al mismo tiempo. La única función que sí puede ser par e impar al mismo tiempo es la función f de x es igual a 0. Ahora que tenemos un poco de conocimiento sobre el tema, podemos darnos cuenta de que existen dos tipos de funciones simétricas, la función par y la función impar. Primero hablaremos sobre las funciones pares. Las funciones pares son también conocidas como funciones simétricas con respecto al eje de ordenadas y, son en las que el lado izquierdo es exactamente igual al lado derecho hablando del gráfico. Las formas de identificación de la función par son según su gráfico y según su fórmula. Para identificar una función par según su gráfico, el primer método es observando si el lado izquierdo es exactamente igual al lado derecho. Si cumple esta forma, pertenece el gráfico a una función par. La segunda forma es tomando cualquier punto del lado derecho, un punto x y que en el lado izquierdo va a estar el mismo punto x y y con los mismos términos numéricos, pero con distinto signo en x. Por ejemplo, en el lado derecho tenemos 2 con 8. En el lado izquierdo tenemos también menos 2 con 8, pero con el signo opuesto en x, es decir, en 2. Luego tenemos la identificación según la fórmula. Para que una función sea par, debe cumplirse que f de x es igual a f de menos x. Esto quiere decir que f de x, que es la función normal, debe ser igual cuando las x están en negativo de la función. Luego tenemos las funciones impares. Las funciones impares son también conocidas como funciones simétricas con respecto al punto de origen o punto cero. Estas funciones son en las que si tomamos un punto x y y de un extremo, en este caso del extremo inferior izquierdo, vamos a ver que tenemos el mismo punto x y y en el extremo superior derecho, pero con distinto signo o signo opuesto en x y en y. Las formas de identificación de las funciones impares son según su gráfico y según su fórmula. Para identificar una función impar según su gráfico, el primer método y el más sencillo es dando una vuelta de 180 grados a la imagen y vamos a observar que el gráfico se mantendrá igual, con las dos curvas en el mismo sitio. La segunda forma es tomando cualquier punto x y y del extremo inferior izquierdo y vamos a observar que tenemos el mismo punto en la parte de arriba, pero con distinto signo en x y en y. Y la tercera forma es que si trazamos una línea desde cualquier punto del extremo izquierdo al extremo derecho, vamos a ver que la línea siempre va a cruzar por el punto 0. Para identificar una función impar según su fórmula, debe cumplirse que esta función sea f de menos x es igual a menos f de x. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que cuando todas las x de la función están en negativo, debe ser igual que cuando todos los números están en su signo opuesto. Por último, tenemos algunos ejercicios de aplicación para poder entender un poco mejor lo que ya hemos aprendido. Primero tenemos realizar los siguientes ejercicios. Determina si la función f de x es igual a x al cuadrado más 4 es una función par o impar. El segundo ejercicio es determina si la función f de x es igual a x al cubo menos 2x es una función par o impar. Y por último, un ejercicio gráfico es determina qué tipo de función es el siguiente gráfico. Bueno,
Tenemos los tres ejercicios aquí, comenzamos con el primero. Nos dice, determinar si la función f de x es igual a x al cuadrado más 4 es una función par o impar. Primero vamos a ver si es una función par. Para ello necesitamos que se cumpla que f de x es igual a f de menos x. Entonces comenzamos a transformar a f de x en f de menos x. Quiere decir que vamos a cambiar a todas las x a su signo opuesto. Y comenzamos a resolver todo lo que podamos. Aquí, como está menos x al cuadrado en paréntesis, va a terminar siendo x positivo al cuadrado y más 4. Podemos observar que f de x es idéntico a f de x, por lo que esta es una función par. Vamos con el siguiente ejercicio. Determinar si la función f de x es igual a x al cubo menos 2x es par o impar. Primero vamos a comprobar si cumple con los requisitos para ser una función par. Entonces empezamos a transformar a f de menos x. F de menos x. Cambiamos todos los signos de las x. Menos x al cubo y más 2x, porque esta es una multiplicación. Menos 2 por menos x me va a dar igual a más 2x. Al terminar podemos observar que la función f de menos x no es igual a f de x, por lo que esta no es una función par. Ahora vamos a comprobar si es una función impar. Para ello debe cumplirse que f de menos x, que es lo que ya resolvimos, es igual a menos f de x. Entonces comenzamos a realizar menos f de x. Cambiamos los signos de todos los números de la función f de x. Menos x al cubo y más 2x. Al realizar esto podemos observar que menos f de x es igual a f de menos x, por lo que esta es una función impar. Ahora tenemos un ejercicio gráfico. ¿Qué tipo de función es el siguiente gráfico? En el dibujo podemos observar que es una curva en la que el lado izquierdo es exactamente igual al lado derecho. Es decir, si tomamos un punto en el lado izquierdo, en el lado derecho el mismo punto va a ser igual, pero el signo de x va a ser el opuesto, porque el lado izquierdo de x es negativo y el lado derecho de x es positivo, por lo que este gráfico pertenece a una función par. Tenemos el problema planteado sobre las funciones simétricas. El problema nos dice: Juan lanza una pelota saltarina desde el tercer piso de su casa. Al rebotar dicha pelota se forma una trayectoria que la podemos expresar con la función f de x es igual a x al cuadrado menos 3, donde x es la distancia en la que la pelota se aleja y y es la altura que la pelota toma hasta tocar el suelo, rebotar y volver a subir. Primero nos pide que realicemos una tabla de valores en la que se relacionen las variables involucradas. Luego realizar la gráfica de la función y por último responder las preguntas. Nos dice: f de x presenta simetría y ¿es esta función par o impar? Listo. En el problema nos dan la siguiente función: f de x es igual a x al cuadrado menos 3. Nos piden que realicemos una tabla de la función. Para ello escogeremos los datos menos 4
menos 2, 0, 2 y 4. Podemos hacer cálculos mentales rápidos para poder así avanzar. Menos 4 al cuadrado me va a dar igual a 16. 16 menos 3 me da 13. Menos 2 al cuadrado me da 4. 4 menos 3, 1. 0 al cuadrado me da 0. Y 0 menos 3 me da igual a menos 3. 2 elevado al cuadrado me da 4. Y 4 menos 3 me da 1. 4 elevado al cuadrado me da 16. 16 menos 3 me da 13. Tenemos la tabla llena. En la segunda actividad me piden que realice el gráfico de la función. He realizado el gráfico por páginas externas para poder seguir avanzando. Tenemos el gráfico de la función. Hecho. Y aquí podemos observar los datos que hemos recogido. Menos 4. Menos 4 lo ubicamos aquí con 13. Lo tenemos aquí en la mitad. Menos 4 con 13. Menos 2 con 1 lo tenemos aquí. 0 con menos 3. Luego tenemos 2 con 1 y 4 lo tenemos con 3. Por último tenemos las preguntas. ¿F de x presenta simetría? En el gráfico podemos observar que f de x sí presenta simetría, ya que forma parte de una función par. De una vez contestamos la siguiente pregunta que dice: ¿es par o impar? Podemos observar que es una función par, ya que el lado izquierdo es exactamente igual al lado derecho. Muchas gracias.